2 bebés, una desaparición, una muerte y 2 fotografías que terminaron convertidas en algunos de los relatos más oscuros de la psicología. En la primera, un bebé juega tranquilamente con una rata blanca. Entonces, un hombre levanta un martillo y golpea una barra de acero detrás de su cabeza. El niño grita. En la segunda, el famoso psicólogo Burrus Frederick Skinner fotografía a su propia hija dentro de una caja con una ventana de cristal. Durante años, miles de personas creyeron que ambos niños habían sido víctimas de experimentos terribles. Pero solo una de esas historias era cierta. El pequeño Albert sí fue utilizado para fabricar miedo. La hija de Skinner tuvo que pasar décadas demostrando que no había sido encerrada, que no se había suicidado y que, contra lo que afirmaban algunos periódicos, seguía viva. Hoy reconstruiremos el experimento del pequeño Albert y seguiremos su rastro después de que desapareciera del laboratorio. Entraremos en la controvertida cuna diseñada por Skinner y descubriremos cómo una fotografía familiar terminó convertida en una leyenda macabra. 2 bebés, un experimento real y una mentira tan convincente que sobrevivió durante décadas. Pero antes, debemos responder una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una historia parece tan perfecta que nadie siente la necesidad de comprobarla? El bebé que no tenía miedo. Baltimore, 1920. Una cámara cinematográfica apunta hacia un colchón colocado en una habitación del hospital de la Universidad Johns Hopkins. Sobre él se encuentra un bebé de mejillas redondas, vestido con una bata clara que observa con curiosidad todo lo que los adultos colocan frente a él. Una rata blanca, un conejo, un perro, una máscara, algodón, incluso periódicos ardiendo. El niño toca algunos objetos, mira otros, pero no huye. Los investigadores lo llaman Albert B. La historia lo conocerá como el pequeño Albert. Frente a él trabajan John B. Watson y Rosalie Rayner. Watson creía que no necesitábamos saber qué pasa por la cabeza de alguien. Solo había que observar cómo reaccionamos a lo que nos rodea. Iván Pavlov había conseguido que unos perros relacionaran un sonido con la llegada de comida. Watson quería aplicar un principio parecido a las emociones humanas, pero no eligió la alegría ni el afecto, eligió el miedo. Y para demostrar que podía fabricarlo necesitaba encontrar algo capaz de aterrorizar a un bebé que parecía no temer casi nada. Lo encontró detrás de su cabeza. Un investigador sostiene un martillo. A su lado tiene una barra de acero. Albert no puede verla. El martillo golpea. El sonido metálico llena la habitación. El bebé se sobresalta. Su respiración se interrumpe. Sus labios tiemblan. Después comienza a llorar. Ese ruido se convierte en la pieza central del experimento. Tiempo más tarde, cuando Albert tiene poco más de 11 meses, los investigadores vuelven a mostrarle la rata blanca. El animal se mueve frente a él. Albert extiende la mano. Está a punto de tocarla. Entonces el martillo golpea la barra. El niño retira el brazo. La secuencia, rata, ruido, miedo, se repite varias veces hasta que llega la prueba decisiva. Los investigadores colocan nuevamente al animal frente al bebé, pero esta vez no golpean el metal. No hace falta. Albert mira a la rata, se inclina hacia atrás y rompe a llorar. Después intenta alejarse gateando. Watson y Rayner creen haber demostrado algo extraordinario. Un objeto que antes despertaba curiosidad podía convertirse en una amenaza mediante aprendizaje. Pero el verdadero problema no era que Albert temiera a una rata. Era que su miedo comenzó a reconocer otros rostros. Cuando el miedo se propaga, un conejo blanco aparece frente al niño. Albert llora. Después acercan un perro y su cuerpo vuelve a tensarse. También le muestran un abrigo de piel, algodón y una máscara de Santa Claus con una barba blanca y abundante. Sus reacciones no siempre son idénticas. Algunas son intensas, otras difíciles de interpretar, pero Watson y Rayner sostienen que el miedo se ha generalizado. La rata ya no es el único problema. Ahora, otros objetos peludos parecen activar parte de la misma respuesta. La conclusión abre una posibilidad perturbadora. Un temor aprendido frente a un solo estímulo podría extenderse a otros, quizá incluso sobrevivir fuera del laboratorio. Watson llegó a especular que años después alguien podría intentar explicar aquel miedo mediante recuerdos imaginarios de la infancia,
sin saber que unos investigadores lo habían construido con una rata y una barra de acero. Sin embargo, el estudio tenía una fase pendiente. Watson y Rayner querían comprobar si podían deshacer el miedo que habían provocado. Pero antes de intentarlo, Albert abandonó el hospital. El experimento terminó. El miedo quedó sin tratar. Y el niño desapareció de la historia. Si ya conocías el experimento, quizá conocías esta parte. Lo que probablemente no conocías es que, un siglo después, seguimos sin saber con certeza quién estaba llorando en aquellas imágenes. El niño que desapareció 2 veces. Durante décadas, los manuales repetían una frase incómoda. El destino del pequeño Albert es desconocido. No había apellido completo, no había entrevistas, no había seguimiento médico, solo una inicial. Albert B. En 2009, un grupo de investigadores creyó haber encontrado su identidad. Propusieron que el bebé era Douglas Merritt, hijo de Arvilla Merritt, una mujer que trabajaba como nodriza en el hospital. Douglas murió en 1925, a los 6 años, por causas relacionadas con hidrocefalia. Entonces apareció una posibilidad todavía más grave. Algunos análisis de las imágenes sugirieron que Douglas podía haber presentado problemas neurológicos durante las pruebas. Si realmente era Albert, la descripción de Watson de un bebé sano y estable habría sido incompleta. Parecía que el caso estaba resuelto. No lo estaba. Años después surgió otro candidato, William Albert Barger. Su edad, su peso y la relación de su madre con el hospital coincidían con varios datos del estudio. A diferencia de Douglas, vivió hasta 2007. Algunos familiares recordaban que no le gustaban los perros, aunque esa anécdota no demuestra que fuera el niño del experimento, ni que la aversión tuviera relación con Watson. 2 candidatos, 2 destinos completamente distintos. Uno murió a los 6 años, el otro vivió hasta los 87, y ninguno puede identificarse de manera definitiva como el pequeño Albert. Podemos ver su rostro llorando, pero quizá nunca sepamos su verdadero nombre. Albert desapareció dejando tras de sí un misterio sin resolver. Pero mientras el mundo buscaba a ese niño, otra fotografía estaba a punto de crear un monstruo donde solo había un padre intentando ayudar a su hija. La imagen parecía confirmar el peor temor sobre el conductismo. Un científico conocido por encerrar ratas en cajas había colocado a su propia hija dentro de otra. La fotografía era real. La caja también. La niña existió, pero casi todo lo que se contó después era falso. Baby in a Box, Estados Unidos, 1944. Burrus Frederick Skinner ya es uno de los investigadores más conocidos del conductismo. En sus laboratorios utiliza cámaras para estudiar cómo las consecuencias modifican la conducta de ratas y palomas. Los animales accionan una palanca o picotean un disco, y si realizan la acción correcta reciben comida. Con el tiempo, aquellos dispositivos serán conocidos popularmente como cajas de Skinner. Ese mismo año nace Deborah, su segunda hija. La familia vive en Minnesota, donde los inviernos son intensos. Los bebés duermen cubiertos con mantas y varias capas de ropa, lo que limita sus movimientos y obliga a lavar constantemente sábanas, ropa y pañales. Yvonne, la esposa de Skinner, le pide que encuentre una solución. Skinner diseña una cuna cerrada y climatizada, donde la niña puede dormir con poca ropa y moverse libremente. La ventana puede abrirse y la bebé sale de la cuna durante el día. No hay palancas, no hay recompensas, no hay descargas, no existe un programa de condicionamiento. Parece increíble, ¿verdad? Pero la gente prefirió creer en el horror. Skinner la llama Baby Tender. Después será conocida como Air Crib. La cuna de aire era un invento doméstico, pero su aspecto parecía contar otra historia, y Skinner tomó una decisión que alimentaría el rumor durante décadas. En 1945 presentó la cuna en una revista bajo un título inolvidable, Baby in a Box, una bebé en una caja. La fotografía perfecta para una mentira. Observa la imagen sin explicación. Skinner permanece junto a un dispositivo grande y detrás del cristal está su hija. Él estudia animales en cajas. Ahora muestra una caja con un bebé. La mente completa el resto.
Comenzó a decirse que Débora era parte de un experimento, que su padre observaba y controlaba cada una de sus conductas, que había crecido aislada, que no recibía contacto humano normal. El rumor se volvió más oscuro con cada repetición. Primero era una cuna experimental, después una infancia entera dentro de una caja. Más tarde se dijo que Débora había desarrollado graves problemas psicológicos, que odiaba a su padre, que lo había demandado. Y finalmente surgió el rumor más oscuro, también falso, que Débora se había desvivido. La historia tenía todo lo necesario para sobrevivir. Un científico polémico, una niña indefensa, un aparato inquietante, un trauma invisible y una muerte trágica. Solo faltaba una cosa, que Débora estuviera muerta, la mujer que tuvo que negar su propia muerte. Débora creció, se convirtió en artista, vivió en Europa, y décadas después tuvo que responder a quienes aseguraban que ella misma había puesto fin a su vida. Negó haber sido una rata de laboratorio. Negó haber demandado a su padre, negó que la cuna hubiera destruido su salud mental y, evidentemente, negó estar muerta. No había vivido permanentemente dentro del aparato. La cuna se utilizaba para dormir y facilitar algunos cuidados. Skinner podía tener ideas discutibles sobre la educación y la conducta, pero no condicionó a su hija dentro de aquella caja. La leyenda había confundido dos objetos distintos: la cámara experimental utilizada con animales y la cuna climatizada construida para una bebé. La semejanza visual hizo el resto, pero eso no fue lo más revelador. La mentira no sobrevivió porque faltaran pruebas para desmentirla. Sobrevivió incluso después de que su supuesta víctima habló. Dos historias construidas al revés. Ahora coloca los dos casos uno junto al otro. El pequeño Albert sí fue expuesto deliberadamente a un procedimiento para provocar miedo. Débora Skinner no. Albert aparece en una habitación sencilla sobre un colchón. No hay barrotes, no hay una caja cerrada. La escena parece casi inocente. Débora, en cambio, aparece detrás de un cristal, en una imagen que se ve fría, controlada, artificial. Pero la apariencia nos engaña. La fotografía menos amenazante documenta el experimento real y la fotografía más inquietante pertenece al caso deformado por los rumores. Albert no pudo contar su versión. Débora sí pudo hacerlo. Y aún así, muchas personas prefirieron el relato más siniestro. ¿Por qué? Porque los rumores no necesitan inventarlo todo. Solo deben colocar hechos auténticos en el orden equivocado. Skinner era conductista y estudiaba animales en cámaras. Eso era verdad. Construyó una cuna cerrada para su hija y la fotografió dentro. También era verdad. La conclusión falsa surgió al unir esas piezas, que Skinner había experimentado con su hija como si fuera uno de sus animales. Una mentira perfecta no siempre está formada por datos falsos. A veces está hecha con verdades que nunca pertenecieron a la misma historia, lo que los dos casos revelan. El experimento del pequeño Albert continúa siendo importante porque mostró la intención de estudiar el miedo mediante condicionamiento, pero sus limitaciones son enormes. Participó un solo bebé. Las pruebas no fueron completamente uniformes. Algunas reacciones son ambiguas. No sabemos cuánto duró el temor ni si fue eliminado. Y seguimos sin conocer con certeza la identidad del niño. La historia de Débora plantea un problema diferente. La cuna existió. Su diseño era extraño. Y el título Baby in a Box resultaba provocador. Skinner subestimó lo fácil que sería confundirla con sus cámaras experimentales. Pero una apariencia inquietante no es una prueba. No existe evidencia de que Débora fuera condicionada dentro de la cuna, ni de que el aparato provocara el destino trágico que se le atribuyó. Un caso muestra el peligro de investigar sin límites éticos suficientes. El otro muestra el peligro de acusar sin verificar. Y ambos dependen del mismo elemento: un bebé incapaz de controlar la historia que los adultos contarían sobre él. La verdadera caja. Al comienzo vimos a dos bebés. Uno lloraba frente a una rata blanca. La otra permanecía tranquila detrás de un cristal. El primer niño fue utilizado para comprobar si el miedo podía aprenderse. La segunda terminó atrapada en una historia que nunca vivió. Albert no pudo explicarnos qué sintió. Ni siquiera sabemos con seguridad quién era. Débora sí pudo hablar, pero su voz tuvo que competir contra una leyenda demasiado impactante para desaparecer.
Watson necesitó una rata, un martillo y una barra de acero para producir miedo dentro de un laboratorio. El rumor sobre Débora solo necesitó una fotografía. Quizá esa sea la conexión más perturbadora entre ambos casos. Uno demostró que el miedo puede aprenderse por asociación, el otro que una mentira también. Entonces, ¿cuál fue la caja más peligrosa? ¿La cuna climatizada construida por Skinner? ¿O la historia cerrada en la que millones de personas colocaron a su hija? Déjame en los comentarios qué te parece más inquietante. ¿El experimento que realmente ocurrió o la mentira que sobrevivió incluso después de ser desmentida? Suscríbete para seguir investigando historias donde los documentos y las leyendas muestran imágenes casi idénticas. Esto es Señales Antiguas. Y recuerda, algunas historias nos asustan porque son verdaderas. Otras adquieren poder porque nadie se detiene a preguntar si lo son.